Y solo porque di la orden me va a costar, porque el método del señor era infiltrarse en todas las campañas presidenciales. Como no será perseguido, pues sus dineros eran aceptados. Pero a cambio tenía que entregarles los puestos que deberían controlar el contrabando. Hasta que llegó este presidente. Él lo intentó en mi campaña y lo impedí. Se ha reducido en 36.868 casos el número de denuncias por hurto. No sé qué medios van a publicar esto. Ahora vamos a hablar un poquito del asunto, pero bien, merece la pena que la ciudadanía colombiana conozca estas cifras. Algunos dirán, es también un argumento válido, que se captura más cocaína porque hay más tráfico, más oferta. De ellos se puede calcular más o menos los siguientes efectos. Hay 453 municipios del país sin homicidios hasta el momento. 17 de los 32 departamentos tienen una reducción en el homicidio. Pero lo que está pasando no es que estas realidades, siempre cuestionables, obviamente debatibles, se le transmitan a la ciudadanía colombiana, sino otras que no son realidades. Porque al hacer giro directo, sin intermediación, los recursos públicos están llegando directamente a la clínica, al hospital, al consultorio público o privado. Y ese cambio que realizó mi gobierno en los últimos meses se ha convertido en la segunda fuente de reactivación económica. Tan solo en 2024, las incautaciones de drogas en Colombia se aproximan a 673 toneladas. Además, se estima en cifras oficiales que el gobierno del presidente Petro ha incautado en 2 años el 62% más de drogas que lo que incautaron en los 4 años del expresidente Duque, lo cual suma aproximadamente 1.200 toneladas. Pero la cifra aumenta cada día porque la policía y el ejército ahora están más fuertes que nunca en la persecución de los narcos y obviamente de sus productos y de su propia fortuna. Pero esta cifra nos indica que los delincuentes han dejado de recibir cerca de 113 millones de dólares, lo cual es una suma escandalosa en pesos y genera una gran pregunta. Si todo este cargamento no se hubiese incautado, ¿en manos de quién estaría ese dinero producto de la exportación? Pues la respuesta la viene dando el presidente a lo largo de sus intervenciones, y es en plata blanca la razón por la cual una parte de los colombianos gritan fuera Petro, porque no se puede negar que muchos se acostumbraron a vivir en el delito y con el delito, y de lavar dinero además de guardar silencio, hacerse los locos, los que no han visto nada, de la misma forma que se ha hecho por décadas con el contrabando, delito que afecta a los empresarios grandes, medianos y pequeños, y que ha utilizado una red gigantesca que se enquistó en la política, las autoridades y la propia sociedad, incluso siendo liderada por capos ocultos y que se movían dentro de los círculos sociales como si nada y posando de ciudadanos respetables. Todo esto se puede extraer de las explicaciones que hace el presidente Gustavo Petro. Tengo que decirlo, entre más poderosa la banda delincuencial es porque más relaciones políticas tiene. Ha aparecido un fenómeno, ya en el pasado existía los síntomas precursores, que es la articulación entre banda poderosa y lo que la hace poderosa, la relación con políticos para el control electoral y de dineros, incluso en campañas electorales. ¿Qué resultados tenemos ante esta realidad de las nuevas organizaciones delincuenciales y de la nueva estructuración del delito en Colombia si se compara con el que existía hace 4 o 5 décadas? Los datos, y como siempre, son datos puestos bajo la lupa, por eso los pongo públicamente, bajo la confrontación con otro tipo de fuentes de información, como la Fiscalía, con la cual hay que hacer una consolidación de datos, nos está presentando a la fecha 2024 hasta el 24 de junio del 2024 como fecha de corte
ya medio año, lo cual ya significa un dato importante para lo que va a ser las cifras finales de la seguridad en este año, tenemos los siguientes resultados. En 9 delitos de impacto nacional, no están todos los que más preponderancia tienen a nivel nacional, tenemos lo siguiente: homicidios. Se ha reducido el homicidio en Colombia en un 3,9%. Hemos aumentado incluso el porcentaje de reducción de los pasados informes. Son 239 homicidios menos en todo el país. De ellos se puede calcular más o menos los siguientes efectos. Hay 453 municipios del país sin homicidios hasta el momento. 17 de los 32 departamentos tienen una reducción en el homicidio. Se ha reducido la modalidad de sicariato, que es importante. La fuente del homicidio obviamente es diversa. A veces la intolerancia misma es la que lleva, sobre todo en ciudades como Bogotá, al homicidio, pero la estadística del sicariato, que tiene que ver con organizaciones más sofisticadas que se dedican a matar, implica una reducción hasta el momento. En la riña, una reducción también de 7,9%, delito que tiene que ver con la falta de convivencia o las dificultades de convivencia. El atraco, y esta es una señal, porque es muy difícil medir el delito tradicional de hurto, por ejemplo, a partir de la denuncia. Dependiendo del tipo de hurto, se denuncia o no se denuncia. Se denuncia mucho más el robo de un carro, indudablemente, que el robo de un celular. Pero la muerte en atracos es un indicador que, si sube, puede indicar que está subiendo el delito cotidiano, o si baja, puede indicar lo contrario. Pues lo que tenemos aquí en las estadísticas es que los muertos ocasionados a través del atraco se han reducido en 32,9%, una cifra sustancial y objetiva. No depende de la denuncia, depende de la existencia objetiva de los cadáveres y la manera como a través de medicina legal terminan en estas tristes estadísticas mortuorias, lo cual significa que es altamente probable que se estén reduciendo los niveles de la delincuencia que actúa en la gran ciudad, que no es responsable del conflicto armado, pero sí de la inseguridad ciudadana. 17 ciudades capitales registran decremento, es decir, disminuyen su tasa de homicidios. La principal, Cali, tiene 89 homicidios menos comparado al mismo periodo del año pasado. Fundamental porque se van creando, siendo la capital de mayor número de habitantes, que ingresaba en las listas de las 50 ciudades más violentas del mundo, y que al mismo tiempo tiene la responsabilidad de ser la sede del mayor evento internacional que se realiza en Colombia en su historia, que es la COP16 de biodiversidad, que reúne a todos los gobiernos del mundo en la ciudad. Esta reducción de la tasa de homicidios nos muestra que la ciudad está realmente saliendo de la violencia y que puede acoger, como algunas otras ciudades colombianas lo han logrado, el ser el centro de una gran atracción mundial. Le pido, general Salamanca, de acuerdo a los protocolos mundiales en este tipo de eventos, que ya se empiece a construir la zona candado, que permita absoluta seguridad en esta ciudad tan afectada por la violencia desde hace tiempos, en el desarrollo de la
COP16 y de ahí en adelante en la experiencia que sigue para que Cali salga de las ciudades más violentas del mundo. Sincelejo, que tiene una alta tasa de homicidio, baja 53 homicidios, pero aquí hay que aclarar, el homicidio no puede reducirse simplemente a través de la pax delincuencial. No es con organizaciones que pueden paramilitarse como se consigue la paz. La paz tiene que ser ciudadana. Y en esa medida, el ministro de Defensa tiene toda la autorización para que la política de seguridad de Sincelejo, ciudad que conozco muchísimo, sea una política de seguridad ciudadana con valores democráticos. Medellín, que desde hace ya muchos años viene reduciendo su tasa de homicidios después de romper el récord mundial, que aún conserva como eco del pasado 400 homicidios por cada 100.000 habitantes, allá en los principios de los 80. Hoy tiene una de las tasas de homicidios más bajas de las capitales de Colombia, y en este periodo aún se ha reducido aún más, con 41 homicidios menos. Le sigue Valledupar con 14 y Bogotá con 13. Bogotá que tiene que hacer un mayor esfuerzo. Bogotá siempre llevó la tasa de homicidio nacional hacia abajo y ha perdido el esfuerzo que tiene que ser reconstruido, retomado y profundizado. Fuera del homicidio tenemos, en términos de secuestro, oigan esta cifra, una reducción de 37,6% respecto a hace un año. Se han reducido en 64 el número de secuestros en Colombia y la mayoría de los que existen han sido rescatados o liberados por presión. En 1.031 municipios de Colombia, es decir, en casi todo el país, no se registran secuestros en este periodo que estoy analizando. Ni uno. En hurto a personas, que es donde tenemos dificultades y se analiza la cifra por denuncias, todo el número de denuncias viene disminuyendo y también sustancialmente. Por ejemplo, hace un año teníamos a la fecha, en el año 2023, 189.503 denuncias. Hoy, para la misma fecha, en el año 2024, 152.635, se ha reducido en 36.868 casos el número de denuncias por hurto. No sé qué medios van a publicar esto. Ahora vamos a hablar un poquito del asunto, pero bien, merece la pena que la ciudadanía colombiana conozca estas cifras. Claro, se puede decir, e incluso con razón, que es que la gente dejó de denunciar porque ya no cree tanto en los procesos judiciales. Pero esta cifra está correlacionada con la caída de muertos, de asesinados por atracos, que también cae en 32,9%, es decir, la cifra tiene mucha certeza de ser cierta en términos de porcentajes. Hay una caída sustancial del hurto en las ciudades de Colombia y en cada caso en particular las cifras ya son similares. Cae 22,5% el hurto en residencias, 4.013 casos menos. Cae en 30,3% el hurto a comercio, 7.338 casos menos. Cae en 6,2% el hurto a automotores, 343 casos menos. Cae, ojo, 35,7% el hurto a celulares, estoy hablando de las denuncias, en 25.622 casos menos. Cae el hurto a motocicletas, 12%, 2.400 casos menos.
En los campos, donde las circunstancias son diferentes, el robo de ganado, que se llama vigiato, cae en 46,2%. Y aquí sigue ya una serie de cifras que tienen que ver con la cantidad de capturados, etcétera. Hay 108.484 capturas. La mayoría aún sigue siendo por tráfico de estupefacientes. He pedido al general Salamanca que miremos bien esto, porque debemos concentrarnos en los capos. Lo he dicho varias veces, para evitar una guerra ineficaz en el barrio popular, que es donde no está el problema. Está el problema como víctimas, pero no los victimarios, que son fundamentalmente capos que no viven en el barrio popular, sino en los barrios más ricos del país y seguramente del extranjero. Gracias, general. La lucha contra el narcotráfico, de la que hemos hablado también muchísimo, que tiene que ver con el gran delito, con la organización armada, con la región que termina siendo excluida bajo una férula de la masacre, de la barbarie, de los líderes sociales asesinados, del miedo en las noches, y que se ubican casi en las mismas partes hace mucho tiempo: el Pacífico colombiano, el Urabá, el sur del Caribe, el Catatumbo, el Putumayo. Tiene unas cifras que para el caso de la policía, pues no son las más grandes, porque esta actividad, dada la orden presidencial de capturar el máximo nivel de toneladas de cocaína que se logra hacer, es en el puerto y sobre todo en las embarcaciones que cruzan el mar, y le corresponde más por esa misma circunstancia a la Armada, a la Marina, incluso a operaciones integradas con otros países en los océanos y en las aguas internacionales. Pues la policía en operaciones contra el narcotráfico ya ha podido incautar en medio año 155 toneladas de cocaína, que si lo sumamos a las cifras de la Armada, que el Ejército, que también tiene cifras sobre esto, terminamos, esa es la realidad, con que este gobierno ha incautado el número de toneladas en la historia de Colombia. Y esto tiene una significancia. Algunos dirán, es también un argumento válido, que se captura más cocaína porque hay más tráfico, más oferta. Aunque estos datos no se pueden consolidar suficientemente, lo cierto es que el precio de la cocaína afuera, lo que está indicando es que hay un cambio del mercado de la cocaína en donde Colombia tiene menos importancia. Entre la acción política de seguridad del gobierno, de política pública, y la acción efectiva de la fuerza pública alrededor de esa política, el mercado de la cocaína se está desplazando tanto en consumo hacia Europa, hacia Australia, como en producción, en oferta. Podemos decir, y ese es un espacio optimista para hacer otras cosas, que hay una descolombianización del mercado de la cocaína. Tema que hay que aprovechar porque es un debilitamiento de la economía ilícita, forjadora de violencia como la que ninguna en el territorio colombiano y específicamente en algunas regiones concretas del país. No solamente se ha capturado centenares de toneladas de cocaína, más de 700 en este momento, la cifra exacta, ministro, me la pasó ahorita, sino 38 capturas de capos, 38 capos del narcotráfico, que le llaman ahora narcos invisibles, y que además tienen
otras caras de la moneda en otro tipo de economías ilícitas como el oro ilícito o como el contrabando. Cuando llegué a la presidencia no había prácticamente mayor operación en el contrabando que no fuera los típicos operativos en los como para bañar una actividad que como una destrucción misma del contrabando. No ha sido señalada muy explícitamente en la prensa, pero los datos del DANE muestran dos, allí medio escondiditos, dos datos supremamente importantes. Los datos de crecimiento económico del último mes, que es la encuesta que presentó el DANE para el mes de mayo, muestran este dato y en un segundo. El primer dato lo voy a lanzar, no tiene que ver con la seguridad, pero sí con una discusión muy profunda de estos últimos meses. La razón por la cual la economía colombiana ha crecido 5,2%, no se lo esperaban, o 4,1% si se desestacionaliza la serie estadística, tiene varios variables, pero en importancia, una primera, sube el salario de los empleados públicos, ese no es muy sostenible. Y una segunda, que es la que ha pasado desapercibida, la reactivación de las IPS, no sino IPS, que son las clínicas, los consultorios y los hospitales públicos y privados. ¿Cómo así que esa variable aparece como una de las grandes reactivadores económicas si todos los días vienen diciendo que estamos destruyendo el sistema de salud? Pues es ahí que debería analizarse la cifra, porque al hacer giro directo, sin intermediación, los recursos públicos están llegando directamente a la clínica, al hospital, al consultorio público o privado. Y ese cambio que realizó mi gobierno en los últimos meses se ha convertido en la segunda fuente de reactivación económica. Todo lo contrario de lo que algunas y algunos dicen. Esa es una de las cifras. La dejo al debate porque no corresponde a esta reunión. Pero hay una segunda. Hay una segunda cifra que me parece también importante y que sí tiene que ver con esta reunión. En las estadísticas del DANE aparecen cifras de crecimiento económico que tienen que ver con las confecciones, el cuero, el calzado, etc. Confecciones son estas ropas, los vestidos que usa la gente y que compra. Es el principal renglón de reactivación económica en la industria. ¿Alguien se ha preguntado por qué? Porque venía cayendo en todos estos meses negativo. Casi toda la industria estaba en rojo. Y ahora está en azul, o en negro, como quieran ponerle, en positivo. Solo cae un solo renglón de todos los encuestados. Pero el que más crece se llaman confecciones y el segundo cuero. Eso no es porque hemos golpeado el contrabando general. Claro, a mí no me ponen una medalla como esas, pero yo sí pongo medallas a quienes han realizado esas operaciones. Hay un gran capo del contrabando controlado en Madrid, España. La justicia de Colombia lo quiere. Desde hace 38 años se dedica a esa actividad. Nunca, ni siquiera fue perseguido, nunca había un proceso en Colombia. Tuvo que haber una investigación de la Policía Nacional, de la DEA y de la Policía Nacional con cuidado, de la DEA, de otros organismos de inteligencia, porque el señor en 38 años construyó una red de vínculos al interior del Estado, de los puertos, de la DIAN, de la aduana, de la Polfa y otros. Y solo porque di la orden me va a costar, porque el método del señor era infiltrarse en todas las campañas presidenciales. Como no será perseguido, pues sus dineros eran aceptados.
pero a cambio tenía que entregarles los puestos que deberían controlar el contrabando, hasta que llegó este presidente. Él lo intentó en mi campaña y lo impedí. Quiero anunciarle al pueblo colombiano que ha sido capturado en España, en la provincia de Valencia, el señor Diego Marín, al que se le decía el Pitufo. Esta persona es el jefe de una enorme asociación para delinquir que incluye personas que están al interior del Estado, en la vida política y en general en la delincuencia en Colombia, dedicados a lo mayor del contrabando en el país. El contrabando en Colombia es la otra cara del narcotráfico. La manera como la cocaína exportada se convierte en pesos colombianos es a través fundamentalmente del contrabando. Entra por puertos casi que con sello oficial y hoy pudimos, gracias a una labor de inteligencia de la policía colombiana, de la labor de Interpol, de la policía española y de la Guardia Civil española, de la colaboración del gobierno, de la monarquía, pude hablar directamente con el presidente Pedro Sánchez sobre este particular. Le pedí su colaboración, lo teníamos ubicado, pero aún no se capturaba y gracias a esa colaboración, hoy se ha producido su captura, será enviado a Colombia. Las autoridades competentes, la Fiscalía en este caso, tendrán la oportunidad de descubrir uno de los peores hechos criminales del país, lo que se ha presentado en el día de hoy, general Salamanca, y le agradezco a usted y a sus hombres, es básicamente la mayor operación en la historia de Colombia contra el contrabando, en favor de la industria nacional, sobre todo de confecciones. Le solicitaría al señor Marín que diga toda la verdad, que confiese todas sus relaciones políticas, de funcionarios del Estado, que pueda la verdad florecer en este proceso penal que la Fiscalía iniciará. Y ahora está controlado por la justicia de España, la audiencia, la Real Audiencia. Y he pedido que lo extraditen lo más rápidamente posible porque él es ciudadano español. Él quiere vacaciones en España y gozar de su fortuna porque es ciudadano español también. Yo quiero, y desde aquí se lo digo, que venga a Colombia a someterse a la justicia y nos cuente las relaciones de 39 años con el poder político en Colombia, con sus nombres propios. Hay que cuidarlo muy bien, general, porque... Y ya será determinación de la Fiscalía recibir los beneficios jurídicos que por verdad se puedan establecer. Porque estos son los golpes que se necesitan para acabar el incesto entre la política y el crimen, que es lo que ha conducido a Colombia no solo a ser el país más desigual del mundo, sino uno de los más violentos y inseguros. Y el caso del contrabando lo está demostrando, porque capturado o controlado judicialmente el capo, inmediatamente las confecciones de Colombia, con miles de mujeres que se dedican a esa industria pequeña, mediana y grande, crecieron en 17% en solo un año. Y dejo este tema de presentación pública de resultados porque son buenos, porque son muy buenos. Y porque en la medida en que son muy buenos, pues deben ser presentados a la ciudadanía, no como lo que está pasando. Le voy a poner a eso un nombre que va a causar mucha escoria, sé. Pero lo que está pasando no es que estas realidades, siempre cuestionables, obviamente debatibles, se le transmitan a la ciudadanía colombiana, sino otras que no son realidades. En el día de hoy, ayer, antes de ayer, leyendo prensa, aparece que parece es la realidad construida ante los ojos del país, no esto, no que aquí las fuerzas militares en general, la fuerza pública en general, tiene un balance positivo
General, el segundo comandante de la Dagoberto Ramos, que es la que está en el Plateado y en el Cañón del Micay, sobre el cual he ordenado una ofensiva militar, ha sido puesto preso. ¿Sí? El segundo. Esos que ponen las bombas en Jamundí, más o menos. Los de Jamundí son otra que se llama Patiño, pero son el mismo enlace. Fito, no me puedo equivocar porque hay unos nombres parecidos y entonces aquí me meten en un problema. Alias Fito. Segundo, muerto. Aunque a mí me gustaría más capturados, porque tienen que decirle al país unas cosas. Por ejemplo, cómo se apoderaron del Cañón del Micay, si ahí no estaban las FARC. Y cómo eso se volvió uno de los grandes emporios de exportación de cocaína. Este tema lo he discutido varias veces, cómo la nueva organización criminal no está pensando en la paz y en un diálogo y una agenda política, sino en el business. Por eso rechazan el entrar a un proceso de paz serio. Pero estos son resultados reales que entonces quedan ocultos por una decisión política, una decisión de un grupo poderoso. Le voy a llamar eso tiene un nombre, pero la prensa Mossad. Gracias por hacer parte de la comunidad Magenta Radio. Si te gustó el video, por favor compártelo, comenta y por supuesto darle like. Nos vemos en el siguiente video.